Buenas tardes, grupo de Física y Química de primero de bachillerato. Vamos a ver hoy el movimiento armónico simple. A continuación de cinemática, este es otro tipo de movimiento. Bien, pues es un movimiento que se da, por ejemplo, en los cuerpos con muelles, que se desplazan de un lado a otro de su posición de equilibrio. Por lo tanto, sus variables se repiten en el tiempo. Bien, vemos aquí otro ejemplo del muelle. Voy a poner aquí... Bueno, aquí tengo un dibujo donde se ve bien. Voy a empezar aquí por el de la derecha, por este, ¿vale? Imaginaos que tenéis un muelle donde hay un cuerpo al final del muelle y yo cojo ese cuerpo y con una fuerza lo desplazo hacia la derecha, ¿vale? Lo muevo el cuerpo hacia la derecha hasta que llega a un punto, a este punto, ¿vale? A un extremo. Ahí se suelta el muelle y el cuerpo se desplaza hacia la izquierda porque el muelle está totalmente estirado. Va a pasar otra vez por la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es el punto en el cual el muelle se encontraría si no está sometido a ninguna fuerza, ¿vale? Cuando está el muelle en estado sin comprimir ni expandirse, ¿vale? Cuando está sin estirar. Bien, este muelle, como tiene cierta velocidad que adquirió de venir de la parte de la derecha, sigue desplazándose hacia la izquierda y llega a un punto aquí que está totalmente comprimido. Aquí el muelle, digamos que al comprimirse, va frenando el cuerpo y ejerce una fuerza que le va a empujar otra vez hacia la derecha, ¿vale? Y volveríamos a tener esta situación. Esta, así, etcétera. Sería un movimiento que se repite en el tiempo, ¿vale? Ahí hay una energía, la energía cinética que se va transformando en energía cinética, energía potencial, pero digamos que ese cuerpo tiene una energía y por eso se desplaza de un lado a otro de su posición de equilibrio. Bien, este tipo de movimiento vibratorio, que es oscilatorio y periódico, es además armónico simple si se rige por la ley de Hooke, que dice que fuerza es igual a menos k por x, ¿vale? En el eje x, menos k por el vector de posición. En el eje x, pues sería menos k por x. En este caso se rige por la ley de Hooke, porque fijaros que aquí siempre hay una fuerza. Voy a dibujarla aquí. Por ejemplo, si pasamos de aquí a aquí, cuando el cuerpo está desplazando hacia la derecha, aparece una fuerza recuperadora del muelle, vamos a llamar la fuerza elástica, que frena el cuerpo. Aparece en toda esta trayectoria esa fuerza elástica, ¿vale? Esa fuerza recuperadora. El muelle está frenando el cuerpo. Por eso cuando llega a ese extremo, en realidad en ese extremo, esa fuerza es máxima y empuja al cuerpo a desplazarse hacia la izquierda. Por eso cambia la dirección de su velocidad y se desplaza hacia la izquierda. Y esa fuerza, si se rige por la ley de Hooke, esa fuerza elástica sería igual a menos k por el vector de posición, que en este caso es x, que estamos el x positivo. Si yo establezco un sistema de referencia que lo pongo, por ejemplo, el x positivo hacia la derecha, lo pongo en el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, acordaros que sería la posición en la que el muelle está sin realizar ninguna fuerza, ¿vale? En la que estaría en su forma más estable, sin que se le haya aplicado todavía ninguna fuerza y se le haya suministrado ninguna energía y por lo tanto no está ni estirado ni comprimido. Entonces, si yo el sistema de referencia estaba aquí, fijaros que la fuerza la fuerza elástica del muelle se opone al movimiento y frena ese cuerpo, y la dibujé antes aquí como la fuerza elástica, que es opuesta. Coincide con esta fórmula, menos k por x, ¿vale? El vector de posición es positivo y ese menos hace que la fuerza que se opone al movimiento, ¿vale?
Cuando llegamos a... Bueno, en el punto central aquí, en realidad no hay ninguna fuerza justo en el punto de equilibrio. No hay ninguna fuerza aplicada porque el muelle está en su estado en su estado más cómodo. ¿Qué pasa? Que de aquí, o sea, desde aquí hasta el extremo, hasta que llega al extremo otra vez, es decir, en esta distancia, sí que hay una fuerza, que es una fuerza que se opone al movimiento nuevamente, hace que frene el muelle, está comprimiéndose el muelle y hace que frene el cuerpo. Y esa fuerza, si os fijáis, esa fuerza elástica, menos K por X, pero en este caso el vector de posición es menos XY, es negativo, ¿vale? Si lo pongo en forma vectorial, esa X es negativa. ¿Por qué? Porque mi sistema de referencia estaba aquí, el eje X positivo es hacia la derecha y yo estoy moviéndome por aquí, en valores de X negativos, ¿vale? Entonces menos con menos es más y aquí al final queda esa K por XY. Esa fuerza que, si os fijáis, sigue la dirección del vector, o sea, del eje X positivo, ¿vale? O sea, la fuerza es más menos K por X, ¿vale? Y esa es la ley de Hooke. Y esa K es una constante, es una constante de elasticidad. Que cada muelle tiene una constante de elasticidad diferente. Un muelle que sea muy duro, muy difícil de deformar, tendrá una constante de elasticidad muy alta. Bien, os fijáis también que aquí he puesto un círculo en el medio. ¿Y qué significa ese círculo? Que el movimiento armónico simple puede asemejarse a un movimiento circular uniforme. No es un movimiento circular uniforme, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque de mano no es uniforme el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, cuando el cuerpo está en los extremos, la velocidad del cuerpo es nula. Ahí se llega a frenar por un momento. Aquí la velocidad es cero y aquí la velocidad del cuerpo es máxima. Y cuando llega al otro extremo, cuando esté en este otro extremo, su velocidad va a volver a ser cero. Es nula porque le frena y es cero y justo en el momento que se frena es cuando el muelle le transmite la fuerza que ha adquirido y que al comprimirse, y entonces la velocidad empieza a aumentar hasta que llega a este punto donde la velocidad es máxima. Y luego, como de aquí a aquí el muelle empieza a frenar el cuerpo, empieza a disminuir hasta velocidad igual a cero, ¿vale? Bien, entonces no es que sea un movimiento circular uniforme, pero sí que es, como es un movimiento periódico y que se repite en el tiempo, se asemeja en gran medida a un movimiento circular uniforme. De hecho, si yo este círculo representa el movimiento circular uniforme, si yo estudiara la posición de un cuerpo en un movimiento circular uniforme, por ejemplo, va de aquí a aquí, se desplaza a un ángulo de 90 grados, pues sería el equivalente en el movimiento armónico simple, pues que el objeto se desplazase a un punto de su extremo, ¿vale? A la derecha de todo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que este objeto luego, cuando está en el extremo, vuelve al centro, volvería al centro, que es donde está aquí, y luego va hacia el otro extremo, aquí. Vale, entonces es igual que un movimiento circular uniforme, porque luego vuelve a ir al centro aquí y se repite el ciclo en un número indefinido de veces. El movimiento se repite en el tiempo. Vale, entonces, como es similar a un movimiento circular uniforme, se puede utilizar una ecuación sinoidal para determinar la posición de este cuerpo en un instante dado. Vale, voy a dibujarlo. Voy a volver a dibujar el muelle.
y vamos a suponer que la posición de equilibrio es esta, ¿vale? Esta es la posición de equilibrio para el cuerpo. Aquí. Y el cuerpo se va a desplazar, a ver, lo hice un poco... No me deja. Bueno, el cuerpo se va a desplazar de su posición de equilibrio, por ejemplo, cuando se estira completamente, imaginaos, pues va a estar ahí. Y cuando se comprime completamente, pues va a estar... Pero voy a ponerlo aquí abajo para que se vea mejor. Si se comprime completamente, va a estar ahí. Y todo ello, esto es este... Pongo los tres a la vez, ¿vale? Pero os imagináis, este es cuando está en un extremo y aquí es cuando está en el otro. Y esta es el central, es la posición de equilibrio. Se va moviendo de derecha a izquierda. Bien, esto se puede, se puede comparar con un movimiento circular. Podemos utilizar una ecuación sinusoidal para determinar la posición. Y esa ecuación viene dada por esta fórmula. X es igual a X es la elongación o el punto donde se encuentra la posición del cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, en el equilibrio X es igual a 0. Cuando está aquí, pues imaginaros que está a 25 centímetros, pues X sería 0,25 metros, ¿vale? Etcétera, depende. Lo que sí que en los extremos, la posición recibe el nombre de amplitud. La amplitud es el valor máximo de la elongación o de la posición. Y aquí sería menos A. Entonces, la posición del cuerpo es igual a la amplitud por el seno de omega t más phi sub 0. ¿Vale? Se puede expresar como un coseno, porque la diferencia entre el seno y el coseno es de pi medios. Entonces esto sería lo mismo que A por el coseno de omega t más phi sub 0 más menos pi medios, ¿vale? Y ahora explico. Esta ecuación me determina la posición, ¿vale? Para ello tengo que expresar el seno con un ángulo. Entonces, por eso la partícula cuando está... O sea, yo la... Digamos que la expreso en el contexto de movimiento circular, su posición, ¿vale? Si está aquí, significa en su movimiento armónico simple que, o sea, se partió del centro aquí, se desplazó 90 grados, fue a un extremo y luego va a ir otra vez al centro, o sea que está entre este extremo y la posición central, como por aquí, ¿vale? Pero lo indico con ángulos y esta ecuación me va a determinar su posición, ¿vale? Entonces, de esta ecuación, saber eso, que A es la amplitud, el valor máximo de la elongación. La elongación es la posición con respecto al punto de equilibrio. Omega es la velocidad angular. Omega es la velocidad angular que, si no os acordáis, es 2pi entre el periodo, o lo que es lo mismo, 2pi por frecuencia, ¿vale? Y phi sub 0 es la fase inicial, es decir, la posición a la que se encuentra cuando se inicia el movimiento. O sea, cuando se inicia el estudio del movimiento. Yo cuando voy a estudiar el movimiento de este cuerpo que está sometido a un movimiento armónico simple, no tiene por qué estar en el punto de equilibrio. No tengo por qué empezar a estudiar el movimiento cuando se encuentra ahí. En el punto de equilibrio la fase inicial es 0. ¿Vale? Puede estar, por ejemplo, en un extremo. Entonces, en un extremo, la fase inicial es el ángulo, que es 90 grados. Si está entre 0 y 90 grados, pues eso, pi tercios, pi cuartos, etcétera, es un ángulo, ¿vale?
se puede saber, pero eso, phi sub 0 es la fase inicial, que es la posición a la que se encuentra el cuerpo cuando comenzamos a estudiar su movimiento. Entonces esta es la ecuación que determina la posición del cuerpo. En los apuntes, aquí ecuaciones que describen el movimiento armónico simple, fijaros que se puede comparar el más con un movimiento circular uniforme. En la ecuación lleva velocidad angular porque sería la velocidad de giro en un movimiento circular uniforme que expresa, o sea, está directamente relacionada con la velocidad que tarda en un movimiento armónico simple el cuerpo en dar una oscilación completa, en volver nuevamente al punto de partida, realizando una vuelta completa. Digamos que si la velocidad angular es alta, el cuerpo que está oscilando oscila más rápidamente, y si es baja, pues oscila más despacio. Y aquí tenemos la ecuación x es igual a a seno omega t más phi sub 0, que en coseno se podría poner como a coseno omega t más phi sub 0 más menos pi medios, porque la diferencia entre el seno y el coseno es de pi medios. ¿Vale? Bien. Y eso es la posición. La velocidad, la ecuación que describe la velocidad de una partícula que se desplaza con un movimiento armónico simple, pues si con esta ecuación obtenemos la posición del cuerpo. Ahora vamos a ver la velocidad. Acordaros que la velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo. O sea, esto va a ser, tomando derivadas, la derivada con respecto al tiempo de la posición, que es amplitud seno de omega t más phi sub 0. Tenéis que hacer la derivada de esto. Vale, no es difícil, aunque parezca que sí, pero no lo es, porque, a ver, aquí tenemos la derivada de un producto escalar, o sea, la derivada de el producto escalar de a por seno de omega t más phi sub 0. Acordaros que una constante sale fuera de la derivada, entonces, en este caso la velocidad sería igual a por, ahora tenemos que hacer la derivada de seno de omega t más phi sub 0. Vale, del phi sub 0 olvidaros, no tendríamos que entrar en trigonometría para explicar bien esta derivada, pero simplemente para nuestro nivel lo vamos a hacer así. Cuando veáis la derivada de seno de k por x, esto es igual a k, la constante sale fuera, y el seno, la derivada del seno es el coseno, k coseno de k por x, ¿vale? Y si tenemos la derivada de coseno de k por x, esto sería k, pero la derivada del coseno es menos el seno, que multiplica a menos el seno de k por x. O sea, esto al final quedaría menos k por seno de k por x. Vale, entonces en este caso, esto sería a, la constante es la omega, que sale fuera, a omega por coseno de, y lo demás lo dejamos como está, omega t más phi sub 0. En muchos problemas el phi sub 0 es 0, ¿eh? Es mucho más fácil. Entonces de momento tenemos estas dos ecuaciones. Bien, continúo con otro vídeo.